A principios de este año, las escuelas secundarias de varias provincias del país se vieron envueltas en una alarmante ola de amenazas y de violencia real, al punto de que se llegó a concretar un tiroteo en específico. Este fenómeno fue potenciado en parte por las redes sociales y el hecho más crítico que ya les he mencionado ocurrió en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante entró a su colegio armado, disparó y terminó hiriendo a 8 compañeros y asesinando a uno de ellos también. Perdón, lo que fue este primer atentado, este atentado fue el primero de su estilo en Argentina desde hace 22 años, desde el 2004. Y lo que ocurrió después de eso es que se multiplicaron los mensajes anónimos con frases del estilo "mañana habrá un tiroteo" en los baños de instituciones de tanto Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Córdoba, entre otras más. Todo esto desató una ola de pánico y un alto ausentismo. Ante esta situación, las autoridades activaron urgentes protocolos de seguridad que incluyeron custodia policial en los accesos de las escuelas, exhaustivos chequeos de mochilas e incluso la obligación en distritos como Mendoza de asistir a clases llevando los útiles escolares en la mano o en bolsas transparentes para que se pueda ver. Para eso, en el piso, en este debate, tenemos para acompañarnos a Manuel Sobré, Trinidad Ameri y Amir Aravena. Y por supuesto que tenemos, para tratar de este tema con un poquito más de exactitud, a Paula Brienza, que es coordinadora del Departamento de Psicopedagogía y docente de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bienvenida. muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Primero que nada, ¿por qué cree usted que inició este fenómeno? A ver, sería buenísimo que sea una única causa. La realidad es que estos hechos siempre son multicausales, que pueden tener que ver con la persona en sí, con el contexto en el que se rodea, puede tener que ver con impacto familiar, a nivel escolar, grupo de pares, todo lo que tiene que ver vida por fuera de la institución escolar, que obviamente impacta a nivel directo en las instituciones. ¿Y cuánto tiene que ver la sociedad también en la que vivimos hoy? ¿Tiene cierta relación? A ver, la sociedad, lo que pasa dentro de una institución escolar suele ser espejo o modelado de lo que vive la sociedad actual. La realidad es que si uno va por la calle, va manejando, lo primero que ves es violencia. Comentarios despectivos, insultos, alguien tira el auto para otro lado y enseguida recibís algo que sea violento. Lo que pasa en la escuela no es ajeno a eso. Nuestros adolescentes están inmersos en esta sociedad y obviamente replican modelos. ¿Es lo único que lo causa? No, por supuesto que no. Hay características de personalidad, hay factores que influyen a nivel vincular, hay red de contención que tal vez no está, que hacen que ese adolescente desencadene toda esta situación. Si tuviéramos que ir a un punto que ya mencioné específico, las redes sociales, ¿qué tanto tuvieron que ver en estos fenómenos? Las redes sociales son un temón que podrían armar otro programa en paralelo. ¿Por qué lo digo? Porque tienen impacto directo y tienen todo lo que se llama como ejemplos. Entonces amplían el acceso de los adolescentes a determinadas cuestiones que antes, hace 15, 20 años atrás, no se accedía porque no había tanta difusión masiva. Entonces, lo que yo hago en mi red social es para un otro, no es para mí. Y ese otro puede copiarme o puede repudiarme. En este caso, en este contexto puntual de violencia, hay redes que están destinadas a, que no voy a dar nombres, pero están destinadas a subo lo que hago en relación a violencia, tiroteos, carteles, y los demás me aplauden y hasta quieren superarme. Entonces ese copiado, ese modelado negativo hace que se vaya desencadenando aún más en distintas escuelas de distintos países y mismo dentro del país a lo largo y a lo ancho. ¿Y cómo se las puede contrarrestar a las redes sociales? ¿Hay alguna manera o no, es complicado? Es complejo, se puede contrarrestar, digamos en lo absoluto, no lo sé. Sí se pueden hacer acciones que también implican redes sociales y que tengan la misma llegada masiva a todo lo que se está viendo. Esa es la realidad. Pero contrarrestar directo y al 100%, y yo no creo que no. Pero y por las propias redes sociales, ¿no hay iniciativas también como para combatir estas actitudes y comentarios violentos? Totalmente, hay un montón de páginas que tienen que ver con prevenir cuestiones de bullying, de acoso escolar, de violencia a nivel general, no solamente violencia escolar. Hay un montón de iniciativas de ONG, de fundaciones, mismo las escuelas hacen un montón de intervenciones para prevenir. Pero bueno, es una balanza, entonces tenemos un montón de gente que lo inicia y un montón de otro personal que está intentando mermar esta situación. La realidad es que hay
3 tipos de intervenciones o 3 tipos de prevenciones: la primaria, la secundaria y la terciaria. La terciaria es cuando ya estalló, es esto, cuando uno reacciona ante la situación. En este caso, como lo que mencionabas de San Cristóbal y demás, estamos reaccionando ante un evento que sucedió. Lamentablemente no se pudo prevenir, no se pudieron ver los síntomas que estaban en ese adolescente para poder prevenir. Pero lo que tiene que ver con secundarias, con intervenciones secundarias, son cuando uno empieza a ver esos pequeños esbozos de que acá está pasando algo, acá esto no está funcionando como corresponde. Este adolescente lo estamos viendo en el colegio en un contexto de recreo que está solo, que discutió con otro y se fue y no pudo resolver, que lo vemos con bronca, que lo vemos enojado. Esos síntomas son los que tenemos que atender de manera secundaria, que son los que previenen. Estamos previniendo algo que puede pasar más adelante. Y lógicamente la que es espléndida es la primaria, cuando uno hace intervenciones que no hay ningún tipo de síntoma. Estamos previniendo situaciones, como cuando uno se va a hacer un chequeo, un control médico, simplemente para saber que está todo bien. Bueno, eso es lo primario. Ahí tenemos que apuntar. Ese tiene que ser nuestro objetivo. La realidad ahora es que estamos reaccionando. Esto que mencionabas, los protocolos que emitió el Ministerio de Educación, es reacción. Cuando uno, como escuela, activa un protocolo, es porque esto ya sucedió, ya nos alcanzó y nos tapó. Entonces necesitamos activar protocolos. La idea es que podamos ir al paso previo, a empezar a detectar esos síntomas que siempre son visibles. Pasa que tiene que haber adultos que acompañen, que guíen, que estén atentos a estos adolescentes y puedan empezar a trabajar de forma individual y de forma grupal. Las dinámicas siempre son grupales. Entonces, la manera de prevenirlo, digamos, antes de llegar al punto de reacción, sería afianzando un poco más la relación entre el profesor, el maestro, con el alumno. Totalmente. Y no solo a nivel escolar, ampliemos y vayámonos a las familias. Las familias, no nos olvidemos, son la primera célula de la sociedad, son los que intervienen directamente con esos chicos y son los que conforman la personalidad, son los que van modelando desde el nacimiento. Entonces, bueno, ¿qué herramientas tienen esos padres para poder forjar esa personalidad de entrada? Y acá es otro punto. ¿Por qué? Porque, volviendo al principio, hace 15, 20 años atrás, todo lo que era el mundo digital, el mundo de redes sociales, no existía. No teníamos acceso a internet como hay ahora, los chicos no tenían celular en 3er grado, no existía TikTok, un montón de cuestiones que, como adultos y como padres, no vivimos. Entonces, ¿cómo reeducar, cómo ayudar a esa familia a meterse en un mundo completamente nuevo y desaprender cómo fueron criados? Porque la realidad es que los adultos siempre solemos replicar lo que ya vivimos. Entonces, ¿cómo podemos remodelar esa crianza que tuvimos para poder ayornarla y aplicarla a este mundo nuevo? Porque la realidad es que cambiamos y como padres hay que cambiar. Y ahí la escuela entra en un rol fundamental. Los docentes te pueden decir, no, ya tenemos demasiado, no damos abasto, que es cierto, pero la realidad es que las familias necesitan un otro que las ayude con este reaprendizaje. Entonces, ¿podemos decir que la gravedad de este fenómeno en parte se debe a esta brecha generacional? Por el hecho del desentendimiento, me quiero decir, tipo, ahora las redes sociales, los jóvenes tienen una forma mucho más directa y hasta apropiada de comunicarse que los adultos, los padres de familia y los profesores no conocen. Totalmente. Yo creo que ahí el gran tema o el gran punto no es tanto la red social en sí, en un adolescente, sino en todo ese trabajo previo que hizo esta familia para poder ayudar a este adolescente que tenga un espacio seguro en casa y que pueda hablar, pueda contar, pueda decir sin sentir culpa, sin sentir amenaza, sin sentir rechazo, pero que tenga un adulto que lo ayude. No es lo mismo una persona que entra a una red social, ve una situación de violencia y sabe que de puertas para adentro tiene una familia que escucha, sostiene y hasta orienta cuando hay errores, che, me equivoqué, me pasó esto, ¿qué hago? Y ese padre interviene y ayuda, a otro que entra en una red social, que sabemos que hay todo tipo de contenidos, mira, avanza, y cuando hay un tema particular que genera controversia, no tiene a quién recurrir. Esas son las situaciones que pueden desencadenar en hechos peores. El que tiene red atrás, el que tiene seguridad de fondo, es difícil que desencadenen algo así. No digo que es imposible, pero es más difícil.
Y en situaciones escolares es difícil ver eso, porque estabas hablando de los asuntos secundarios, de cuando notamos que está un poco alienado, no sé, el estudiante o está menos comunicativo, capaz un poco violento. Pero, ¿qué tan difícil es ver esas relaciones entre los alumnos? Porque estamos hablando de la relación adulto y estudiante, pero entre la relación estudiante-estudiante, ¿qué tanto, si para ponerlo de alguna forma, el adulto no sabe de eso? ¿O qué tanto no se comunica de ese tipo de relaciones? Es muy probable que si fuera entre pares, y vuelvo a repetir, no hay una red de sostén seguro, los pares no van a ir a hablar con un adulto. Si no tienen cercanía con ese adulto, no le van a decir me está pasando esto. Llámese padre, madre o escuela, tutor, preceptor, docente, la persona que vos quieras. Si sienten seguridad, es muy probable que el adolescente vaya y lo diga. De hecho, en consultorio me suelen decir mucho, me está pasando esto. No, ¿por qué? Porque hay un vínculo que le da seguridad y que le permite hablar. La otra contrapartida, los adultos que están en instituciones escolares, como equipos de orientación, directivos, docentes, cuando uno se para a mirar un recreo, esos 10, 15 minutos de recreo, y está prestando atención a lo que está pasando, puedes ir detectando distintas cuestiones. Porque un grupo de chicas que está parado en el patio hablando y de repente una se da media vuelta, se va, los gestos que hacen las otras, las dinámicas las puedes ver, pero tenés que estar parado en ese patio, tenés que tener tiempo para estar parado en ese patio y poder destinar esa mirada, digamos, entre comillas, clínica para ver la situación. Y una vez que detectan ese problema, ahí cómo lo solucionan. Eso sería lo que decía hace un ratito, secundario. Generalmente cuando uno ve esas situaciones, llama de forma individual. Che, vi que pasó esto, ¿cómo estabas? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Abrís el diálogo, no directamente culpando ni mucho más, sino dando lugar a que puedan expresarse. Y generalmente los adolescentes hablan. Cuando les das ese espacio de seguridad y de contención, los adolescentes hablan. Entonces, interviniendo de a uno y obviamente pidiendo permiso, decir, bueno, podemos avanzar, ¿te parece que esto lo hablemos con el grupo? ¿Cómo te parece seguir? Dando esa posibilidad, generalmente se desarticulan estas cuestiones. Y hoy, si hay una amenaza, ¿no? Las autoridades confían realmente en que va a suceder, o ya es más un chiste, como que ya lo toman como si es como una broma. La realidad es que tienen que tomarlo como algo que va a suceder y como algo grave, porque uno no sabe lo que va a pasar. Entonces tienen que tomarlo con la seriedad que corresponde. Gracias a Dios no siguió sucediendo. Tenemos un hecho lamentable, como mencionaba, que hay una persona fallecida, pero por suerte no siguió pasando. Sí, esto lo están tomando con la importancia que tiene que tener. A nivel ministerial también están dando importancia que tiene que tener. De hecho, como decíamos hace un ratito, se activaron protocolos, que esto antes no estaba. Las escuelas, es real que hasta hace poquito no sabían qué hacer frente a estas situaciones. Entonces la emisión de protocolos ordena la intervención de la escuela, pero lógicamente uno siempre quiere que no pase y que sea una broma. Pero todo esto tiene que hacer. De hecho, hubo algunas situaciones que fueron estados de WhatsApp y el colegio se enteró, un colegio de Recoleta se enteró, activó protocolo, la policía fue, allanó la vivienda del adolescente. Era todo mentira, pero bueno, se tuvo que desarticular y se tuvo que comprobar que eso no era cierto. Pero más allá de las respuestas, ¿cómo se llama?, protocolares que puedan tener las autoridades, ¿cómo se comunica con los alumnos después de que ocurriera la tragedia? Tanto con los victimarios como con la víctima, porque sigue siendo menor de edad. Totalmente. En estas situaciones, obviamente que hay uno que ejerce violencia y es el que causa todo esto, pero visto desde el otro lado son todas víctimas. ¿Por qué? Porque esa persona que está ejerciendo violencia, que está dejando un mensaje de agresión, que está amenazando a los demás, en el fondo está sufriendo y está, podemos decirle, con un sesgo de venganza, por ponerle algún sentido. La realidad es que hay que intervenir con todos. Con él desde ese punto, es decir, ¿qué pasó? Vamos a buscar ayuda, derivar a profesionales cuando es necesario, un profesional de la salud, médico, psiquiatra, psicólogo, el que fuera para cada caso, y con el resto de los alumnos darles seguridad. ¿Por qué? Lo que suele pasar es que cuando se reciben estas amenazas generan mucho miedo en el otro. Y si yo voy al colegio y realmente pasa,
Si yo voy al colegio y empieza el tiroteo, los padres mismos, ¿qué hago con mi hijo si está este cartel de amenaza? Y la realidad es que la escuela es un lugar de seguridad, donde uno va a aprender y no va a sentir miedo, todo lo contrario, uno piensa en pasarla bien con los amigos, en aprender, en hacer actividades. Entonces, el empezar a sentir miedo es lo que hay que desarticular desde las escuelas y decir, bueno, nos estamos ocupando del tema, esto sabemos que sucedió, nos estamos ocupando y de alguna forma se va a resolver. ¿Y cuáles fueron, ya fuiste mencionando un poco, específicamente las medidas, los protocolos que se implementaron desde arriba, desde el Ministerio de Educación? Los protocolos son varios. Hay protocolo de intervención para casos de bullying, hay protocolos de intervención para casos de violencia, que generalmente se confunde mucho lo que es violencia con bullying, que no es lo mismo. Hay protocolos que se activan cuando hay amenazas de ingreso con armas a escuelas. O sea, hay varias cuestiones que se van abordando de distintas maneras. Y también para saber, ahí hemos visto cómo las autoridades, los profesores, los padres de familia tienen que intervenir en estas situaciones. ¿Cómo podría intervenir las ciertas entidades que no son, no están en el ámbito escolar? Sea, no sé, los psicólogos, sea gente como nosotros que estamos tratando de hablar del tema. ¿Cómo se aborda un tema de tal gravedad afuera del ámbito escolar? La realidad es que lo que mejor se puede hacer es psicoeducar a los demás, sobre todo profesionales de la salud, psicólogos, psicopedagogos. Esto que estamos haciendo, poder abrir el tema y darle herramientas a las familias que están escuchando. ¿Qué hago? ¿Cómo intervengo? Bueno, soy papá, mi hijo está metido en una red social y no sé ni siquiera qué es. Darle herramientas de cómo me acerco a él, cómo le pregunto, cómo lo hablo. La realidad es que si yo voy a mi hijo de 15 años y le digo, ¿qué estás viendo en TikTok? No me va a responder, lógicamente. Entonces, bueno, ¿qué herramientas damos? Y también qué herramientas damos a estos papás que están empezando con la paternidad. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que el día de mañana no estén viviendo estas situaciones? Estrechar un poco más el lazo padre-colegio. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. El vínculo familia-escuela tiene que ser, pero solidísimo, y tienen que ir todos para el mismo lado. Establecer los mismos límites, claros, concisos y concretos. Establecer los mismos objetivos de crianza. Pensar en una persona como dice la teoría, un ser psico, bio, socio-espiritual. Entonces, abordar todas las áreas de la persona. ¿Y ese vínculo actualmente cómo lo ves? ¿Lo ves como un vínculo sólido o hay diferencias? ¿De familia-escuelas? Sí. De todo. Tenés todos los matices habidos y por haber a nivel familiar y a nivel escuela. Las escuelas siempre buscan ese vínculo con la familia porque se necesita de la familia. Pensá que los chicos pueden ir doble jornada y estar 7 horas adentro del colegio, pero lo que pasa en casa es lo principal. Entonces, las escuelas necesitan de la familia. Y hay familias que responden muy bien y otras que lamentablemente no. Yo quisiera volver a algo que estabas hablando sobre el tema del miedo, pero específicamente hablando del miedo entre el estudiante y el padre, porque el miedo, ¿cómo vive un estudiante, un joven, el miedo a diferencia del padre de familia? Porque sigue siendo una mente en desarrollo. Eso creo que es importante saber eso, porque capaz estamos poniendo a los alumnos o a los adolescentes en una posición un poco más desarrollada de cómo interpretar las emociones. ¿Me explico? Sí, a ver, el padre puede tener miedo de todo lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque uno dimensiona, un adulto debería dimensionar a nivel más concreto lo que puede llegar a pasar. Che, está diciendo que va a hacer esto, probablemente lo haga. Bueno, puede empezar a pasar A, B y C. El chico en sí está en esa situación concreta y puede pensar que pasa A, B y C, pero sumar D y E. Y ese D y E tal vez puede pasar como no, o tal vez sea más real. No lleva nada agresivo al colegio, pero por ahí se levantó cruzado y me pegó. Entonces, ¿bajamos el nivel de preocupación? Sí, porque no es tan grave, entre comillas, como lo que está planteando. Pero puede tener miedo de cualquier otras cuestiones que se dan en las dinámicas del día a día. Entonces ahí es donde hay que ayudar a intervenir, poder escuchar, dar herramientas, bajar cuestiones que tienen que ver con ansiedad, disparadores de ansiedad, porque todo esto lo que genera es miedo, preocupación, estrés, pensamiento ansioso, qué va a pasar y si hace, cómo lo resuelve, pensamientos a futuro que pueden darse como no. Entonces, bueno,
cómo ayudarlos a canalizar todo eso y a procesar todo eso, que en parte puede ser que pase, como en parte no. Usted nos dijo un poco antes de venir a la entrevista que trabajó en colegios. Sí. Y una pregunta de su experiencia, ¿el tipo de violencia que usted vio, que se experimentó en esos colegios, fue más en el ámbito digital o en el ámbito físico? Diría que más en el ámbito digital. ¿Y cómo navegan los chicos eso? ¿Cómo? ¿Cómo navegan los chicos cuando experimentan esa violencia digital? ¿Se lo guardan, lo comunican o es algo que se enteran mucho más tarde? Es algo que al colegio siempre llega, no general en lo inmediato. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan fuera del colegio, son cosas que pasan en pijamadas, en cumpleaños, cuando están en el club, por fuera de la institución escolar 100%, pero siempre, como decía la vicedirectora que trabajaba conmigo, siempre explotan adentro del colegio. ¿Por qué? Por esto que decía, los chicos están mucho tiempo en la escuela. Y la realidad es que la virtualidad, el mandar un mensajito de WhatsApp, el hacer una publicación, el mandar un mensaje directo de Instagram, hace que yo no ponga mi cara, mi voz y mi cuerpo. El otro no me está viendo directamente. Entonces, ese chico piensa libremente que puede decir lo que quiera, una barbaridad, no, porque se olvidan que del otro lado hay una persona que recibe. Generalmente el que recibe es el que más angustia, el que la pasa mal y el que acude a los padres. Che, me está pasando esto. O acude al docente. Me pasó esto en tal pijamada. Y ahí es donde el colegio tiene que intervenir. Por eso te digo que hay más situaciones a nivel digital que en la presencialidad. Porque en el 1 a 1 es muy difícil decirle al otro un insulto o algo que el otro puede responder. ¿Y ves como una medida que se puede aplicar y que puede quedarse ya para siempre el que haya, no sé si un policía o una fuerza de seguridad presente todo el tiempo, todos los días en los colegios, o que eso podría impulsar un poco más la preocupación, el miedo que antes mencionabas? Yo creo que eso se tendría que... A ver, hay muchas variables ahí que tienen que ver más con la ciudad, con toda la estructura a nivel ministerial y de la policía y demás. Pero a ver, las puertas de los colegios siempre son situaciones que pueden generar determinados peligros, no solamente por estos hechos de violencia en sí, pero podemos hablar de personas que están en la puerta esperando que los chicos salgan para, no sé, 1000 cosas. Agresiones, seguirlos, decirles cosas, ver quién los retira, quién no, qué posibilidades tengo de seguirlo hasta su domicilio y ver dónde vive. Entonces, que haya un policía en la puerta y sería espectacular, pero imagino que es una utopía. Eso a nivel superior de autoridades tendrían que ver la viabilidad o no. Y en tu propia perspectiva, ¿qué crees que faltaría entonces si no fuera este policía utópico que está en la puerta? ¿Qué se tendría que implementar más para generar confianza, evitar los miedos y la violencia en los colegios? Trabajo en red, familia, escuela. Y si hay profesionales tratantes externos, profesionales tratantes externos. Siempre el vínculo entre instituciones, familia y escuela es indispensable. Bueno, y ahora que descendió un poco la cantidad de casos, ¿crees que ya pasó la ola o que todavía puede retomar, repuntar en cualquier momento? Esperemos que haya pasado y que no vuelva. Bueno, en esa nota vamos a ir cerrando. Paula, le agradecemos mucho por haber venido al canal y poder aportarnos su experiencia al respecto de esta temática que nos afecta a todos, la verdad, y es muy preocupante, pero le agradecemos mucho por haber venido al canal. No, gracias a ustedes.